les voy a conversar acerca de Kanban y cómo con el uso de sus prácticas beneficiamos la generación de valor. Entonces la agenda que vamos a manejar hoy es les voy a contar algo sobre la historia, vamos a hablar de conceptos, en los conceptos vamos a ver la definición, un aspecto muy importante de Kanban que es el tema de la eficiencia del flujo, vamos a ver la motivación porque como cuáles son esos elementos que nos llevan a usarlo, cuáles son los principios, cómo lo implementamos. En la implementación, digamos que hay tres aspectos que quiero conversarles. Uno es el static, que es el marco que nos permite hacer como el descubrimiento de los servicios y a través de ese descubrimiento definir el flujo de valor. Luego miraremos las prácticas que hacen parte de Kanban y por último los eventos recurrentes. Luego pasaremos a los beneficios y bueno, y a la sesión de preguntas. ¿Hasta ahí me escuchan bien? Sí, Su, todo perfecto. Listo. Y te vemos bien. Bueno, también. Súper. Entonces vamos con la historia. Entonces, este método fue desarrollado en Japón por este señor que se llama Taichi Ohno en Toyota en 1947. El objetivo que tenía Taichi era aumentar la productividad y la eficiencia para tener una ventaja competitiva. ¿Y cómo así que aumentar la productividad? Quería incrementar el número de carros que se producían y también disminuir todo el costo alrededor de los insumos. Este método Kanban fue creado dentro de un sistema de gestión de producción que él lo llamó JIT, Just in Time. Kanban tiene dos significados en japonés, según la escritura japonesa y según el alfabeto japonés. Y ambos, digamos que se incorporan perfectamente al método. Entonces, en kanji significa tablero visual grande o señal, y en hiragana, en el alfabeto japonés, significa tarjetas. Estos, ahorita pues que avancen la presentación, se darán cuenta que estos tres significados pues encajan perfectamente en la definición de Kanban. Tai Chi ha generado pues una serie de frases que muestran la importancia de la generación de valor y también la importancia del entendimiento del flujo de valor desde que el cliente indica su necesidad hasta que hacemos la entrega de ese servicio, que para efectos de Toyota era en el momento en que recibían el efectivo. Entonces les voy a leer la frase textual. Todo lo que estamos haciendo es mirar la línea de tiempo, desde el momento en que el cliente nos da una orden hasta el momento en que recogemos el efectivo. Estamos reduciendo la línea de tiempo al reducir los desechos que no agregan valor. Entonces, miren que la visión de él era de principio a fin y su objetivo principal era eliminar los desperdicios. Posteriormente, Kanban se empezó a aplicar en la industria del software y fue introducido por David Anderson en el 2004 en una unidad de servicios de negocios de Microsoft. Este fue el primer equipo pues, que se encargó de hacer la implementación. Miremos que era un equipo pequeño relativamente y este equipo tenía a sus espaldas atender las solicitudes de cambio y brindar soporte a más de 80 aplicaciones y en crecimiento. Y sabemos pues el riesgo y la dificultad que eso conlleva, pues porque no solamente eran dar soporte, solución de incidentes, sino también atender cambios que de pronto la magnitud podrían variar. Otro elemento pues que agrega complejidad al entorno era que las responsabilidades de ingeniería se trasladaron desde Estados Unidos a la India. Esta organización aplicaba CMMI nivel 5 y usaba prácticas de TCP/PCP para el desarrollo de software. En términos de calidad era muy buena. Entonces, ¿qué pasó? Luego de aplicar el método, pues este equipo tuvo resultados grandiosos. En términos generales, bajaron el tiempo de entrega de los requerimientos, pudieron cumplir los acuerdos de niveles de servicio de forma satisfactoria e incluso la cantidad de requerimientos que entregaban aumentó. Esto pues nos da un contexto importante para ver cómo su aplicación también nos puede generar valor en el tipo de industria en el que nosotros trabajamos. E incluso van a ver que puede ser agnóstico a la industria, simplemente, digo simplemente porque requerirá solamente el entendimiento del proceso que seguimos. Ahora vamos a pasar a ver algunos conceptos, la definición.
Entonces, Kanban es un método para, uno, mejorar la entrega del servicio enfocándose en la eficiencia del flujo, entendiendo ese servicio en una necesidad que me plantea un cliente, donde yo genero una serie de actividades y le entrego el valor que él necesita. Y eficiencia del flujo, pues se los voy a explicar ahorita con más detalle, pero es como encargarme de toda esa cadena de inicio a fin, garantizando que tenga unos buenos tiempos de respuestas y tenga la calidad esperada por el cliente. También lo podemos denominar como un método para catalizar las mejoras para obtener un mayor flujo de valor al cliente. Y aquí es importante la palabra catalizar porque es como un acelerador de mejoras y eso hace que entonces veamos resultados de una forma rápida. También podemos decir que es un método para evolucionar el negocio, para favorecer la entrega de valor. Entonces, a mi derecha, creo que a su izquierda, aquí me pierdo, en el grafiquito pueden observar que yo puedo estar en un punto 1 con un desempeño X y si con Kanban sí me encargo de hacer pequeñas mejoras, puedo llegar a un punto N. Entonces garantizo que con esas micro, lo voy a llamar así, micro mejoras, voy a garantizar un mejor resultado y pues va a ser, digamos que muy natural en el proceso. En general es un sistema pool. Ahorita les voy a indicar por qué es pool, pues el equipo puede jalar actividades a través del ciclo, que usa tableros para visualizar el trabajo, hacerlo visible y para hacerlo visible junto con su flujo y con sus riesgos. Entonces, digamos que Kanban permite tener una visión holística de el flujo de trabajo, de los riesgos, me permite anticiparme para identificar bloqueos, definir mejoras. Ahora vamos a ver pues un ejemplo claro de la eficiencia del flujo. Entonces, les voy a contar la historia de Allison. Allison piensa que tiene cáncer, entonces acude a su médico, que sería la primera institución que ven. El médico la examina, le manda unos exámenes, resulta que esos exámenes pues no son aquí, tienen que surgir una aprobación, tener una aprobación, entonces ella debe esperar un tiempo X. Luego la llaman del instituto donde hacen los exámenes para la mamografía y el ultrasonido. Ella va, está un tiempo X, que es el tiempo que ven en la parte de arriba. Le hacen el examen, pues todavía no tienen toda la información para darle un resultado. Allison debe seguir esperando, luego la llaman de la clínica especialista donde le van a dar el resultado, ahí le dicen que es necesario hacer una citología y luego desde la citología otra vez la mandan a la clínica para que finalmente ella tenga el resultado. Entonces, si vemos, pues los tiempos en que pasó Allison en cada una de las instituciones es cortas. Para caso del ejercicio, vamos a suponer que en estas 1, 2, 3, 4, en estas 5 idas a instituciones se gastó 2 horas, pero todo el proceso o todo el tiempo que ella tuvo que esperar para obtener finalmente su resultado fueron 42 días. Entonces, si vamos a hacer el cálculo de la eficiencia de este proceso que siguió Allison desde que fue al médico por su inquietud hasta que le entregaron el resultado, fue 0.02%. Ahora vamos a ver el escenario de Sara. Sara también tiene ese mismo sentimiento, pues cree que tiene cáncer, entonces se dirige a una institución, pues en esa institución afortunadamente están todos los especialistas y pues entonces Sara espera 80 minutos a que le hagan todos los procedimientos que se necesita, desde la mamografía, el ultrasonido, la citología, y pues a las 2 horas recibe su resultado. Entonces, haciendo pues el cálculo de la eficiencia en este proceso, vemos que ella esperó 80 minutos y pues el tiempo total fueron 120 minutos, entonces la eficiencia del flujo es 67%. Entonces, en el primer ejemplo, digamos que la eficiencia del flujo está representada en los recursos. Están optimizando cada uno de los recursos. En este segundo ejemplo, la eficiencia está representada en esta unidad que es Sara.
¿Esto qué nos ejemplifica? Nos ejemplifica que la eficiencia de los recursos puede ser buena para las especialidades, entonces yo puedo garantizar que cada una de las instituciones que vieron en el ejercicio que hizo Allison va a estar con su capacidad 100%, pero probablemente no está optimizada y seguramente vamos a tener ahí desperdicios. Y finalmente todo el tiempo que me toma entregar valor al cliente, que sería ese resultado final, es demasiado largo, así yo tenga todos mis recursos al 100%. En el caso de Sara, que es una eficiencia enfocada en el flujo, en la unidad de trabajo, digamos que hay una capacidad ociosa que porque todas las personas no están 100% dedicadas, me refiero a todas las personas, es el conjunto de especialistas que están disponibles para atender al paciente, pero los tiempos de entrega del servicio pues son muchísimo menores. Entonces, pues aquí se ve la ventaja de tener un flujo una eficiencia en el flujo. Les voy a mostrar este videito, pues si no logran escuchar en realidad es una música de fondo, no hay conversación para que no se vayan a estresar. Lo importante es que pongan atención a los movimientos que se dan en cada una de las líneas. Listo, ¿lo pudieron ver? Alguien que me diga, por favor. Sí, lo vimos súper bien con sonido y todo, Su. Listo, entonces, bueno, ahí vemos como tres diferencias de atención de solicitudes. Cada bolita pues vamos a ejemplificarla como si fuera en servicio. En el primero digamos que se atiende en batch de a 10, ¿cierto? Y hasta que no haya una atención en el primer proceso de las 10, pues no paso al segundo proceso. En el segundo ejemplo, el procesamiento eran día 5, entonces igual hasta que no procesen las 5, no pasan a la siguiente fase del proceso. Y pues el último sí procesan día 1. Entonces, si miramos, vengan un segundo que es que perdí los tiempos porque se inició el video. Voy a moverme al final, ¿cierto? Entonces, miren que los tiempos en la primera línea, un minuto procesar el conjunto de 10, ¿cierto? En el segundo ejemplo, que es día 5, se demora 41 segundos y cuando es día 1, o sea, eficiencia en el flujo, es 29 segundos. Entonces, este ejemplo también nos muestra cómo enfocarnos en esa eficiencia, pues nos da mayores resultados. Ahora, miremos ¿cuáles son las motivaciones para adoptar Kanban, cierto? Digamos que hay como tres niveles. El primer nivel, que es de la sostenibilidad, es como para las personas individuales, los que nos enfocamos en hacer el trabajo. Y los beneficios que trae es que uno, pues alivia sobrecarga. Ahorita más adelante vamos a entender por qué, pero entonces les voy a adelantar. El tema de colaboración se intensifica, el tema de hacernos consciente de cómo como equipo vamos a lograr esa entrega y vamos a finalizar las entregas. Entonces eso hace que el equipo se sienta aliviado y que no haya héroes en ciertas actividades, sino que todos contribuyamos a finalizar tareas. Incrementa la productividad, mejora la calidad y logra el orgullo profesional. Es muy mágico uno ver cuando está finalizando cosas. El tema de mover elementos de izquierda a derecha genera una adrenalina pues, que no los explicara. Pues a mí me pasa incluso en el día a día, cuando yo me planeo una serie de actividades y el hecho de ponerlas finalizados, eso hace que el tema motivacional y el orgullo pues se intensifique
intensifique. El tema de la orientación del servicio, digamos que es como un elemento más de un mando administrativo intermedio y que permitiría lograr una entrega de servicio confiable. Eso nos haría más atractivos para todo el conjunto de nuestros clientes. Habría siempre una entrega de valor, trabajo y pues habría gestión en todo nivel. Con la gestión en todo nivel es mucho de lo que yo creo que en las diferentes charlas hemos hablado y es que se logra que el equipo se autoorganice. O sea, no es necesario la figura de mando, sino que el equipo autónomamente puede tomar decisiones en pro de lograr el resultado. Y en términos de supervivencia, perdón, que sería ya como una administración más senior, pues podríamos llegar a hacer promesas de cumplimiento de acuerdos de niveles de servicio y podríamos hacer un liderazgo más desde la estrategia y posicionar el negocio. Ahora miramos los principios. Entonces, ¿qué elementos iniciales debo tener yo? ¿Qué premisas tengo que tener yo para empezar a implementar Kanban? Uno es que debo empezar con lo que estoy haciendo ahora, entendiendo el proceso y respetando los roles actuales. No hay necesidad de hacer cambios, simplemente entender mi proceso. Debo acordar que voy a hacer mejora evolutiva, ¿cierto? Y que estamos en disposición todos de realizar como digamos, estar en esta mecánica. Vamos a fomentar el liderazgo en cada nivel de la organización, también por lo mismo que les expliqué, o sea, ya todos hacemos parte de la solución, todos tenemos voz y voto y con la ayuda de todos lo vamos a conseguir. Vamos a entender las necesidades y expectativas de nuestros clientes focalizándonos en ellos, ¿cierto? Entendiendo cuál es su necesidad, entendiendo qué es lo que le está doliendo y cómo mi proceso asegura la consecución de la consecución y la satisfacción de esa necesidad. Debemos dejar que el equipo se autoorganice alrededor de las tareas y pues es muy importante revisar periódicamente el sistema. El sistema es el todo de Kanban. Aquí no hacemos seguimiento sobre las personas, sino que hacemos seguimiento sobre todo el sistema para permitir evolucionar, ya sea en políticas o ya sea en definiciones y obtener los resultados. Ahora pasemos a ver cómo hacemos esa implementación. Entonces, refresquemos el tema de servicio, ¿cierto? Para que haya un servicio, pues yo debo tener un cliente con una necesidad y para yo responder al servicio, pues debo tener un conjunto de actividades que responden a esa necesidad. Finalmente, pues voy a tener un input en el que voy a validar si la necesidad está satisfecha. Siempre queremos que el cliente esté siempre feliz. Ahora, entonces, para entender cuál es ese conjunto de necesidades, resulta que hay un método que se llama estático, complementario a Kanban, que tiene un enfoque de pensamiento sistémico y lo que me ayuda es a entender mi servicio de principio a fin. Entonces, lo que me recomienda esta aproximación es identificar los servicios, ver qué es lo que yo puedo proporcionar y lo que el cliente está necesitando. Luego paso a identificar si el servicio se ajusta al propósito del cliente. Entonces aquí tengo que averiguar expectativas, tengo que mirar, como indagar más acerca de cuál es esa necesidad del cliente y entenderla para poder hacer el segundo paso, que es hallar las fuentes de insatisfacción. Y en la identificación de las fuentes de insatisfacción, digamos que hay dos fuentes. Una es las del cliente, las que vienen externamente, y otras son las del equipo. En el ejemplo de la compañía de software que les conté en el que se empezó el método Kanban, ellos también hicieron una evaluación de qué eran los dolores que tenían como equipo y se menciona pues en la documentación del caso que un dolor de ellos era que los interrumpían constantemente para preguntarles por estimaciones. Entonces eso hacía que, por ejemplo, la solución de un soporte se retrasara y ya sabemos pues el impacto que tiene hacer tareas paralelas mientras que yo interrumpo una y retomo la otra, los tiempos que desperdicio son bastantes. Luego de identificar pues esas fuentes de satisfacción que ya como les dije pueden ser internas y externas, yo analizo la demanda, qué tanto me están pidiendo, luego analizo la capacidad, qué tanto estoy entregando, con qué frecuencia y con esta información de los 5 primeros pasos, entonces modelo el flujo de trabajo, o sea, defino qué conjunto de actividades y con qué secuencia estoy haciendo ese trabajo para poderle entregarle el servicio.
Luego puedo hacer una definición de las clases de servicio, puede ser por tiempos de entrega, por tipo de solicitud, eh, no sé, pues de las diferentes características que hagan a un servicio diferente del otro. Con toda esta información que levanté, pues ya tengo toda la información necesaria para plasmar mi proceso, porque acuérdese que lo que hace Canva es mejorar el servicio a través de la mejora de mejorar sí, la eficiencia en el flujo. Entonces ya cuando ya tengo yo modelado mi servicio, ya he entendido mi servicio, ahora sí lo llevo a un tablero Kanban, diseño el Kanban y pues el siguiente paso es compartir el diseño y pues negociar la implementación. Pues ese es el paso cero, ¿cierto? En esta presentación vamos a trabajar con una panadería. Entonces aquí yo quise extraer algunos elementos de Static para esta panadería. Entonces vamos a tener unos servicios pues de la pastelería. Esta pastelería va a hacer tortas, pasteles y panes. Indagué pues algunas fuentes de insatisfacción, pues el cliente pues, no está contento con los tiempos de entrega, cuando me piden cosas a domicilio llegan defectuosos, el equipo está frustrado porque las prioridades les cambian frecuentemente y pues ellos sienten que también tienen muchas interrupciones porque no hay una buena gestión de suministros, entonces les toca estar estimando suministros en cada momento. El flujo de trabajo es que hay una recepción del pedido, se hace un batido de los ingredientes, luego se hace un horneado, luego hay relleno, entonces ustedes me dirán, ay, pero los panes no se rellenan. Bueno, entonces probablemente para el ejercicio de los panes pasen de horneado a decorado, no pasa nada, no pasa por este proceso, pero digamos que en términos generales ese es el proceso de la panadería. Lo decoran, hacen la función de empacado y luego la entrega. Me gustaría pues que recuerden este ejercicio que lo vamos a retomar cuando empecemos a ver las prácticas. Listo, entonces las prácticas son 6. La primera es visualización, la segunda es limitar el trabajo en proceso, la tercera es gestionar el flujo, la cuarta es hacer las políticas explícitas, la quinta es la retroalimentación y la sexta es la mejora colaborativa, evolucionar experimentalmente. Vamos a mirar la visualización. Entonces, digamos que el objetivo de esta práctica es hacer visible el trabajo y el flujo de trabajo. Aquí van a ser muy evidentes los riesgos y pues vamos a construir un modelo visual que refleje cómo se trabaja actualmente. Entonces, el tema de tener una visión compartida, pues es muy importante, pues ya también lo hemos conversado en diferentes charlas, o sea, si cada persona del equipo solamente conoce un pedacito, no conoce cuál es la visión grandiosa que vamos a ejecutar, pues van a interpretar mal el propósito y probablemente no, seguramente los resultados van a ser desastrosos o no los que esperábamos, ¿cierto? Entonces, en el objetivo o digamos que la primera práctica tiene digamos que el objetivo principal es este, de generar una versión compartida de lo que estamos haciendo. Entonces, digamos que un tablero Kanban puede tener esta serie de elementos. Cada uno de los procesos pues van a ser columnas y yo puedo hacer ciertas definiciones con respecto a ese tablero, pues en qué momento me comprometo, que aquí está indicado como el tema de compromiso, en qué momento entrego, en qué parte del proceso entrego, cómo se mueven las fichitas, dónde está focalizado el trabajo en progreso, y bueno, esta serie y otros elementos pues que también les iré mostrando paso a paso. En el caso de nuestra pastelería, después de entender el proceso, después de entender las fuentes de esa insatisfacción, definimos que este va a ser nuestro flujo de proceso y este es el tablero visual con el que vamos a trabajar. Entonces nosotros vamos a recibir pedidos y pues una vez recibamos los pedidos, pues van a pasar por el proceso de batido, el proceso del horno, relleno, decorado, empaque y por último la entrega. Como verán, en cada una de las columnas tenemos en proceso listas, esto porque el equipo consideró que para que el siguiente, o sí, para identificar cuándo puedo hacer pull de una tarea, entonces se ponga acá, ¿cierto? Y ahí ya sé que fue finalizada y entonces la puedo agarrar. ¿Qué más? Aquí hay identificados como unos tiempos de cada uno de las fases del proceso para ejemplificarle al equipo. Y esto es visualizar. Ahora
pasemos a la segunda práctica, que es limitar el trabajo en progreso. Entonces, esta nos hace una invitación a que paremos de comenzar y comencemos a terminar. O sea, el enfoque es entreguemos rápidamente valor, entreguemos rápidamente valor. El valor va de izquierda a derecha y pues aquí habrá que establecer unos límites de trabajo en el sistema de acuerdo a la capacidad. Entonces, para nuestro ejemplo de la pastelería, resulta que nosotros nos dimos cuenta que era necesario poner un límite de trabajo en progreso al decorado. Entonces, por eso nosotros quisimos, este equipo decidió aquí marcar como 5 el límite de ese trabajo. ¿Qué pasa con este límite de ese trabajo? Como resulta que estamos ocupando toda la capacidad de decorado, vemos que el relleno ya hay una actividad lista, podríamos hacer pool. Resulta que no podemos hacer pool porque estos señores aquí pues están con la capacidad ocupada. Entonces aquí que podríamos como equipo tomar una decisión. Venga, no sigamos avanzando en horneado ni en batido, sino que venga, ayudemos a decorar para evacuar estas actividades de aquí y así tengamos fluidez en el resto de tareas. ¿Cómo vamos hasta aquí? Alguien que me diga. Es que es muy raro hablar solita. Yo creo, yo creo que vamos súper bien, Su. Es Sí, más, se por acá escucha nos bien. están haciendo una pregunta. Fabián nos dice, utilizo Trello para mostrar y llevar el avance del proyecto. Esta información la comparto con el equipo y la gerencia. ¿Cómo Sí. puedo hacer para mostrar los avances a la gerencia utilizando Trello o ustedes qué me recomiendan? Mira, pues incluso yo soy, ¿cómo se dice? No quiero decir fanática, pero otra palabra, no sé decirlo. Uso con mucha frecuencia Trello. Y Trello, pues me parece, digamos que muy fácil y pues se adecua a esta forma de trabajo con Kanban, pues hay que incorporar varios elementos, ya sea Power Apps o ya sea extensiones de Chrome, para tener como todos los elementos de medición. Obviamente la gerencia pues va a pedir cierta información de tipo más administrativo, como lo veíamos en los motivadores, cómo está el cumplimiento de SLAs, ya más enfocado a las métricas. Con Trello me parece que se puede cumplir. Lo que hay que entender es que, digamos que las visiones de cada participante de la organización podría ser diferente. Entonces, habría que entender cuál es la necesidad de información de cada uno de esos involucrados para entonces focalizar esa entrega de información, pero se podría. No sé si fui clara con la respuesta. Sí, yo creo que sí. Igual también invitar ahí a Fabiana que mires indicadores de Kanban. Kanban tiene formas muy bacanas de medir el avance de un equipo. Y que por Eh, cierto es lo siguiente que vamos a hablar. bueno, entonces no Sí. me meto ahí. Ok. Bueno, entonces voy a avanzar. Yo hago estos chequeos, es porque en serio se siente mucho silencio, entonces uno no sabe si hubo problemas de conexión o si estamos bien. Vamos entonces al tercer paso, que es gestionar el flujo. Entonces, ya vimos que el flujo es el movimiento del trabajo de principio a fin hasta que llega el cliente. Y también, pues, en gestionar del flujo hay que involucrar elementos que me ayuden a garantizar la continuidad del trabajo y de cierta forma predecir, que ahí es donde llega el tema de las métricas. Entonces, en la gestión del flujo, Kanban favorece la autoorganización, entonces se pueden dar conversaciones alrededor del tablero parecido a lo que les expliqué ahorita. Por ejemplo, aquí supongamos que este señor es el encargado de análisis y dice, estoy bloqueado. Esta señora es la encargada de desarrollo y dice, estoy saturada, no puedo más. Y el de test dice, estoy disponible. Entonces, Kanban favorece mucho la colaboración y pues como lo vimos en el caso de Sara, el ejemplo que les mostré al principio es un tema de hacer multiorganización, o sea, no multicompetencia, perdón. No hay especialidades, aunque puedo tener cierto nivel, pero en general hay una cantidad de tareas en las que nos podemos ayudar y así entonces garantizar que hay autoorganización y que el flujo se va a mover de manera continua. El equipo entonces puede
definir en qué momento hacer pull de una actividad y se convierte en una responsabilidad plena del equipo. No va a haber nadie diciéndole, vea, es que ya debe coger esta tarea, o ve, porque amplía tu capacidad y empezar a recibir acá. No, digamos que es una decisión conjunta. Y pues entonces ahorita ya les voy a explicar el tema de métricas, que son las que precisamente puedes llevarse pues a nivel administrativo, y es que hay un indicador muy importante en Kanban que es el lead time. El lead time mide el tiempo entre el inicio y el fin del trabajo. Este inicio y fin tiene en cuenta los tiempos bloqueados, tiene en cuenta los tiempos de espera, todo lo que pasa entre inicio y fin. La eficiencia del flujo. La eficiencia del flujo lo veíamos en el caso de Alison y de Sara. Entonces, es el tiempo de trabajo efectivo, es decir, solo el tiempo en el que a mí me atendieron, o solo el tiempo en el que yo hice la tarea, dividido el lead time, que el lead time sí es todo, todo, todo. O sea, en el ejemplo de Alison fue desde que fue del médico hasta que recibió el resultado. Entonces, eso nos puede dar un indicador de eficiencia, que también estoy yo con la entrega de valor. Bueno, son estas dos métricas. Kanban tiene más, ¿cierto? Que ahí, pues sí, como lo decía Cristian, sería bueno revisar la literatura. Es más, tiene gráficas. Yo puedo llevar historial y construir gráficas para definir tendencias y hacer pronósticos, y eso facilitaría pues el entendimiento, uno, de parte del equipo, que mejoras tiene que hacer; dos, pues también definir niveles de servicio, como les decía ahorita en los motivadores; y tres, pues también entender si tengo que hacer cambios a nivel de estrategia para atender la demanda. El otro elemento es hacer las políticas explícitas. Entonces, en hacer las políticas explícitas es que todos como equipo, para poder tener un entendimiento del trabajo que estamos ejemplificando en el Trello, en Kanban o en el tablero visual, tengo que hacer una serie de definiciones. Entonces, ¿cómo pueden ser esas definiciones? O que un ejemplo de esas definiciones: los colores para las clases de servicio, por ejemplo, el tema de los panes. Yo quiero que los panes los identifiquemos con tarjeticas azules, que los pasteles que sean rosados, no lo sé. Colores para diferenciar las unidades de trabajo según la urgencia. Resulta que cuando esta pastelería es muy importante y cuando llega una solicitud de la gobernación, nosotros tenemos un tiempo diferente de servicio para ese cliente en particular. Entonces, cuando son ese tipo de servicios, pues los marcamos de un colorcito diferente. ¿Qué datos llevará la unidad del trabajo? O sea, la tarjetita que se mueve a través del tablero, ¿yo qué quiero colocar ahí? El objetivo, además del objetivo, ¿quién es el interesado? Bueno, son esas convenciones que como equipo definiremos. También podemos definir colores para marcar los impedimentos, para marcar las demoras, quién será la persona que lo atendió, e incluso en algunos casos se usan avatares dentro del equipo para identificar la tarea, y también pues hay unos tipos de tiempos para atención. En nuestro ejemplito, nuestra pastelería, también puedo definir condiciones de entrada, es decir, yo no acepto un pedido si no me describe el tipo de pan. Pues porque puede decir, 10 panes, pero ¿cuáles panes? Los blancos, los integrales, no sé qué. Y pues condiciones de salida, puedo decir, considero batido hasta que la masa esté color amarillo. Me estoy inventando, pues yo de panadera no tengo nada. Es solamente como para ponerles un punto de comparación. Bueno, y lo que les decía de los colores, pues este equipo definió que las tareas normales las vamos a marcar en amarillo, que las tareas urgentes las vamos a marcar en este azulito, no sé qué azulito es ese, que vamos a marcar los bloqueos con un puntico rojo, que los demorados los vamos a marcar verde, que las tarjetitas con la descripción de los servicios, de la necesidad, va a tener estos 4 elementos, y pues que las personas que vamos a asignar son las de este equipo: Sol, Leo, Mar, Eva, Administración y Financiera. Bueno, ahora vamos a la parte de retroalimentación. En
en Kanban es muy importante establecer ciclos de retroalimentación y una cadencia oportuna, porque como lo decíamos, como no hay un cambio abrupto del proceso, sino que empiezo como estoy, es importante ver cómo nos estamos sintiendo con el método y también ver cómo nos estamos sintiendo con el servicio y ver qué opción de mejora hay. Entonces, en la retroalimentación, ¿qué podríamos darnos cuenta? ¿Qué unidades de flujo están bloqueadas? ¿Quién está trabajando en esos bloqueos? Si anticiparme a ver si hay una tarea que se va a bloquear y entonces a quién debo pedirle ayuda, si hay alguna demorada, entender la demora y también ver cómo en equipo podemos resolverla, si se están cumpliendo las políticas, cómo está nuestro lead time que ya vimos su definición, censar cómo está la satisfacción del cliente, ver cuáles son las causas que podemos atacar para mejorar el servicio. Bueno, miren que hay un sinfín de elementos que podríamos evaluar, todos en pro de mejorar la eficiencia del flujo. Y por último elemento, pero no menos importante, está la mejora colaborativa y evolucionar experimentalmente. Entonces, en Kanban también estamos convencidos pues de que hay que experimentar y que la experimentación puede llevar a obtener fallos, pero que fallamos de forma segura, ¿cierto? También entendemos que si el problema es del equipo, la solución está en el equipo, confiamos plenamente en que las mejores ideas salen de ellos, hacemos pues la evaluación del comportamiento del sistema para saber en dónde es que estamos quedando pegados, qué tema es el que nos está poniendo problema. Y analizamos la demanda y la capacidad y tomamos acciones. Listo, esas fueron todas las prácticas que incorpora el método. Ahora, eventos. Los recomendadísimos, perdón. Entonces, hay unas reuniones de reposición, así las llama Kanban, que digamos que con la similitud de Scrum podrían ser una de planeación, es decir, donde yo evalúo cómo está la demanda, defino criterios de priorización. Podría darse en una sesión de refinamiento también, podría darse en una sesión de priorización. O sea, lo importante de la reunión de reposición es que yo tenga elementos a entrar en el flujo y que los tenga caracterizados de tal forma que pueda empezar a trabajar con ellos. Hay una reunión diaria para evaluar qué, el tema de lo que vimos de la retroalimentación, quién está bloqueado o qué tarea está bloqueada, perdón, quién podría ayudar a desbloquear esa tarea, qué tarea está próxima a bloquearse, cuál está muy demorada y por qué. Y pues también unos ciclos de retroalimentación más largos, puede ser que sea necesario evaluar el servicio completo, entonces hagamos una similitud de una retrospectiva para que evaluemos qué tenemos que mejorar. Y pues Kanban también define otros opcionales, es una reunión de entrega donde yo evalúe y pues reciba el input de la persona que está recibiendo el servicio, de cómo le está yendo. Puedo hacer una reunión de una planeación de la entrega, porque puede ser que yo no sea el último en la cadena de entrega hacia el cliente, entonces necesito hablar con el siguiente eslabón para ponerme de acuerdo. Y pues puedo hacer una revisión de la entrega del servicio, revisar indicadores. Bueno, beneficios, yo creo que los he nombrado entre palabras en cada uno de los slides. Uno, aumentar la capacidad de entrega de valor más rápido, es decir, que el lead time disminuya y más frecuente, eso aumenta la eficiencia. Exponer los cuellos de botella y la variabilidad del flujo, aumentar la confianza y la predictibilidad de la entrega, aumentar la capacidad de decidir acerca de los elementos que impactan el rendimiento. Se genera menos fricción en su implementación porque no tengo que hacer cambios radicales, acelero las mejoras y pues elevo el nivel de conciencia acerca de la necesidad de colaboración en el equipo. Por último, pues como recordarles cuáles son los elementos que tenemos que tener en cuenta en el diseño del sistema Kanban, es como una recapitulación, los tipos de trabajo, el estado del flujo de esos tipos de trabajo, limitar el trabajo en progreso, las políticas de reposición, entender las clases de servicio, definir dónde van mis puntos de compromiso, las reposiciones y la frecuencia de las entregas, las métricas, la retroalimentación y la mejora continua. Y nada, pues invitarlos a dejar de empezar y empezar a terminar. Y ya con eso, pues les doy espacio para las preguntas. Entonces paro el video, Listo. ¿cierto?
Sí, no, si quieres, no sé si nos dé para que nos des tu video para poderte ver y si se nos pone un poquito lenta la red, pues ya lo frenamos. Listo, aquí Por acá estoy. yo estaba analizando las preguntas que nos han hecho. Yo creo que hay una que de hecho en todas las charlas nos las hacen y nos la proponen. Me Sí, gustaría ver si nos puedes ayudar en esa dime. pregunta. Dice Liliana Estupiñán, ¿cómo distinguir qué metodología utilizar en el proyecto? Si es Kanban o Scrum. Bueno, yo creo que es una pregunta muy difícil y creo que ahí habría que entender como la necesidad del proyecto y la forma, la estructuración del proyecto. Porque si hay una diferencia marcada, ustedes ven que Kanban no tiene una limitación de pues no hay un pool de solicitudes, sino que las vamos recibiendo y se van moviendo. Pues en Scrum sí hay una delimitación de lo que yo voy a aceptar en 2 semanas, ¿cierto? Y hay un compromiso firmado sobre lo que, pues digo yo firmado, pero es un compromiso sobre lo que voy a alcanzar a hacer en esas 2 semanas. En Kanban, digamos que el dinamismo es mayor, pues no hay un periodo de tiempo definido para yo, voy a retomar el ejemplo de la pastelería, no, yo no me pongo 2 semanas para terminar 10 pasteles, 10 panes y 10 tortas, sino que a medida que yo las voy finalizando, los voy entregando. Entonces, digamos que esa característica podría ayudarnos a entender en qué tipo de proyectos los puedo manejar. Yo particularmente lo manejo en equipos de infraestructura, donde digamos que la variabilidad de los servicios es diferente. Hay unos que son de duración muy corta y entonces se puede ver el flujo. Hay casos en que las tareas o el proyecto es un poco más grande, que involucra labores de desarrollo y que yo puedo, digamos que encapsularlas en un periodo de tiempo y ahí encajaría perfectamente Scrum. Ahora, sé también que pueden convivir los dos métodos. Habría que encontrar el punto en los que los unimos. Sí, precisamente en cuanto a eso de unir los métodos, también quería como comentarles algo y es, normalmente el Kanban siempre lo utilizan para trabajo como por demanda, o sea, es muy típico de un área de soporte, de un área de, por ejemplo, algo de infra, algo que en el día a día vaya demandando trabajo. Scrum es un tipo de trabajo más de proyectos grandes que podemos irlos haciendo en batch y poder ir sacando el producto poco a poco. Sin embargo, no quiere decir que no podamos hacer también proyectos con Kanban, o sea, podemos hacer proyectos con Kanban y es una excelente idea. Mi invitación es y hacer un poquito también un poquito más como de mente abierta, open mind en cierto sentido, decir o es Kanban o es Scrum. Afortunadamente tenemos algo como el Heart of Agile, el corazón del agilismo, que ya es algo un poquito más flexible en esto, y es que nosotros podemos combinar las prácticas. Ahí la invitación sería, pues, si hay alguna práctica en Kanban que te puede funcionar, la invitación a que la apliques, en que no nos quedemos, no, es que eso Scrum no lo dice, pero lo dice Kanban, entonces, pero como no es Scrum, no lo hago. Entonces, eso es súper valioso también para que lo tengan en cuenta. Está bien tomar elementos de varios frameworks de trabajo y ponerlos en la práctica si eso le beneficia a tu equipo. De hecho, eso ya está tan estandarizado que la combinación de los dos marcos, de Scrum y de Kanban, se llama Scrumban. Si ustedes googlean la palabra Scrumban, les sale como esa cosa que es la combinación de los dos. Y hay otro término que se llama el proto-Kanban. Un proto-Kanban es un sistema Kanban chiquitico donde no aplico todas las reglas que nos explicó ahorita Su, sino que solo aplico ciertas en particular. Entonces, digamos, no coloco un whip, no coloco un throughput de esto, pero sí coloco un tablero en Trello para visualizar el trabajo. Eso no es 100% Kanban, pero ya es un proto Kanban. Tomo pequeñas herramientas de Kanban que me permitan mejorar el trabajo en mi equipo. Entonces, esa sería la invitación. Listo, Su. Yo te tengo por acá otras preguntas. Sí. Bueno, uy, han escrito bastantes preguntas. Su. Si quieres, elige tú una, Margarita, para irnos turnando. Bueno, yo tengo una acá que preguntaron, Alejandra Campo. Sí. ¿Cómo el Scrum? Espérate que ella puso dos cositas. Bueno, ella puso, encontré este fragmento en internet. El Scrum Master ayuda a eliminar progresiva y constantemente impedimentos, pero los impedimentos no son del equipo, sino de la organización. Y donde el Scrum Master aporta es a nivel organizativo, no reparando teclados para los miembros del Development Team. Yo Sucede mucho. creo que, Margarita, yo creo que esa pregunta era para la charla de Julián. Sí, aún esto aparece Sí, después de porque las aquí dos. no hay roles, aquí no hay Scrum Master, aquí no Listo, me necesariamente, aparece. podría haber un facilitador.
De pronto sí Eh, me las. simplemente. sí, podría haber un facilitador ágil que te ayude a implementar el marco de Eh, trabajo. Sí, eso está bien. Igual esa pregunta tranqui que nosotros la Ahorita resolvemos pues la resolvemos. Eso como en el, para darle foco a las preguntas de ajá. esta charla. De una, entonces me voy con una que dice de Nelly Giovanna. ¿Cómo se puede identificar el impacto para tomar decisiones de mover un recurso de una actividad a otra sin retrasar? Pues es que, mira, el tema de hacerlo visual y de hacer partícipe al equipo, incluso en la definición de servicio, evita que tengas que tomar tú la decisión, mover, ¿cierto? Aquí no hay nadie que te diga que va a mover, sino que el equipo, entendiendo que es la entrega de valor y que estamos tratando de dinamizar el flujo, solito va a encontrar la respuesta acerca de si es necesario que esa persona se vaya a ayudarle al otro o si es necesario que entonces varios nos vamos a ayudar al otro o si por el contrario entonces pues no sé, buscaremos mecanismos conjuntos que nos lleven a desatrancar o desbarar el flujo en el sistema. Pero no hay nadie que diga yo lo muevo, lo quito, no, el equipo solito, autónomamente, entendiendo el tablero, entendiendo si la dinámica del trabajo va a tomar la decisión. Esto es maravilloso, eso ocurre magia. Sí, totalmente. Yo creo que Kanban Sí. es un método muy efectivo a la hora de hacer que los tiempos se reduzcan. Les cuento una experiencia, por ejemplo, personal en el último equipo donde logramos implementar esto. Más o menos un ítem de trabajo salía en 50 horas y ahorita salen 21 horas. Exactamente la misma cantidad de gente y todo, casi que se triplicó la capacidad del equipo, mágicamente. Son las mismas personas, el mismo horario, simplemente que se reformuló el trabajo de una forma diferente. Uh -huh. Listo, por acá tengo otra pregunta, creo que alcanzamos a formular. ¿De qué forma un tablero Kanban puede ayudar a medir y reportar el desempeño de un equipo? Pues bueno, la idea no es el reporte del desempeño, ¿cierto? Digamos que el objetivo o el ánimo de Kanban, se los decía al principio, es mejorar el servicio y enfocarnos en la eficiencia en el flujo. Si digamos que nos concentramos en eso, las métricas que les expliqué podrían ayudar a justificar a otro nivel cómo estamos mejorando, cómo nos estamos moviendo y lo que les decía de la motivación. Déjenme busco exactamente la palabra cuando hablábamos cuando les explicaba la sostenibilidad, la supervivencia. Ya digamos que a nivel gerencial yo puedo ir a decir, vea, es que el equipo está respondiendo con estos CSLA, la demanda está siendo mayor, entonces, por ejemplo, necesito involucrar a otra persona en el equipo, necesito crecer. También podría decir, dado que los clientes me están pidiendo este otro tipo de servicio, otra decisión podría ser, necesito organización, jefe, necesito involucrar otro conocimiento, prepararme para yo no hacer solamente pasteles, panes y no sé qué, sino también pan de quesos, y para aprender a hacer pan de quesos, entonces necesito capacitación. Sí me hago entender, o sea, yo creo que a través de movernos con el ánimo de las prácticas, que es mejorar el servicio, enfocarnos en la eficiencia del flujo y usando las métricas que tenemos, podríamos dar conversaciones en la alta gerencia, ¿cierto? Incluso solicitando otro tipo de apoyos para que nuestro negocio y pues la generación de valor siga siendo buena. Yo Súper, creo que ¿alcanzamos otra pregunta o podemos cerramos hacer, ahí, Margarita? no, podemos hacer otra pregunta y ya enseguida les voy a recomendar algunos textos y algunos artículos para que entiendan un poquito más de este tema. Entonces, si quieres, dale con una pregunta y yo ya les voy a ir compartiendo el link por el chat. Listo, súper. De hecho, aquí hay una que, pues ahora viene una charla que vamos a hablar mucho del tamaño en los equipos ágiles, pero bueno, podríamos igual enfocarlo un poquito en Kanban. Cristian Mendigaña nos pregunta, ¿hay alguna recomendación en cuanto a la cantidad de personas en un equipo Kanban?
No, yo no las conozco, pues al menos no las conozco. Sí sabemos por literatura de otras metodologías que, pues digamos que un equipo entre 6 y 7 personas sería lo ideal porque facilita el tema de comunicación, porque, ¿qué más? El tema de autoorganizarnos puede ser más fácil. A hoy, por ejemplo, en uno de mis equipos somos 9 personas y está bien, ¿cierto? Eh, y sí, no sé, Cristian, si vos conozcas una medida, yo de medida no sé, más que lo de las otras literaturas. Sí, de hecho la medida que se habla es en torno al agilismo completo, no Ajá. solo digamos a un framework de trabajo en particular. Ujú. Digamos que la única forma de poder llevar eso a más personas es utilizando un marco de escalado tipo LESS, tipo SAFe, tipo Scrum of Scrum, algo de este estilo. Ujú. Lo que se aplica mucho ahí es incluso hay una ley que se aplica mucho que es de Jeff Bezos, el fundador de Amazon, que dice que si tu equipo es capaz de alimentarse con 2 pizzas, ese es el equipo ideal. Eso Ujú. también dependería pues del tamaño del hambre del equipo, pero más o menos la idea que eso nos da es que un equipo ideal en agilismo es de 7 a 9 personas. ¿Por qué ocurre eso? Y eso lo vamos a ver ahorita un poquito más en la charla de Nico, es sobre todo por las interacciones. Entre más Ujú. grande sea el equipo, va a ser mucho más difícil que se interactúe, se comunique más allá del framework de trabajo donde que esté aplicando. Entonces, el tamaño de un equipo Kanban también va muy orientado a eso. Y la recomendación también es, no importa el framework de trabajo, si somos equipos ágiles, debemos ser equipos pequeños. Y si queremos llevar esto a otro nivel, pues usar técnicas de escalado, sobre todo es ese tema. Gracias. Listo, con mucho gusto. Por acá nos dice Juan, en el libro Essential Kanban, dice que el gestor de peticiones de servicio y gestor de prestación de servicio, pues que existen estos roles. ¿Por qué decimos que los roles no existen en Kanban? No, yo creo que, bueno, si quieres darle su y ya te complemento. No hay énfasis en roles. Tal vez digamos que estas son personas que me van a marcar la entrada de elementos en el flujo y otro que me va a marcar la salida de elementos en el flujo. Pero no hay roles nombrados. Mira que el equipo es el equipo y pues no necesito, no sé, como una persona que sea, por ejemplo, como en Scrum, que hay un PO que es el que me define prioridades. No, aquí es entender pues cuál es mi cliente, sí conocer cuál es la necesidad de mi cliente y como yo ya entendí a mi cliente y ya entiendo el flujo del proceso del cliente, pues entonces la dinámica se da. Sí, de pronto ahí tocan, también en el libro sí comenta, digamos, de la existencia de estos roles, incluso en otros libros lo que comentan es sobre un rol que se llama gestor de la demanda en Kanban, y es prácticamente alguien que se encarga de interactuar, de hacer las reposiciones y de garantizar que haya un flujo de trabajo, y se lo llama así, gestor de la demanda, que incluso combina esos dos roles. En otras literaturas lo mencionan así. Lo que se refiere a eso es que, por ejemplo, no hay como tal un framework como en Scrum que nosotros decimos que es un marco de trabajo 353, que Uh -huh. son 3 roles, 5 eventos y 3 artefactos. En otros dicen que es 343 porque a veces el sprint lo cuentan como evento y a veces no. Dependiendo de eso es 353 o 343. En Kanban no existe ese número. Eso es prácticamente lo que estamos comentando ahí. Y de todas formas, Juan, si lees como más literatura y todo, de hecho proponen un montón de cosas. Lo que yo más allá de todo esto le recomendaría es utilicemos las prácticas que nos sirven para nuestros equipos. Si nosotros vemos que una práctica Kanban le favorece a nuestro equipo, apliquémosla, así no estemos aplicando full Kanban. Por ejemplo, si vemos que podemos aplicar eso de deja de empezar y empieza a finalizar, es decir, enfoquémonos en pocas cosas, pero crossfuncionales, colaborativos, y sacando eso lo más pronto posible, eso lo podemos hacer en cualquier framework de trabajo. Entonces podemos utilizar ciertas filosofías Kanban en nuestro día a día incluso. Uh -huh. Y listo, Margarita, no sé si nos dé más espacio para otra pregunta o pasamos a nuestro siguiente compañerito. Bueno, yo ya voy a recomendar, como les dije, algunos artículos, ya les mandé los links por el chat, pero les voy a contar de qué se trata un poquito y mientras tanto ustedes pueden ayudarme con la votación para esta charla que nos dio Sujei. Listo, Sujei, muchísimas gracias, estuvo Con súper mucho buena, gusto. gracias por Hasta luego. acompañarnos. Muchas Chao. gracias. Bueno, mientras tanto, mientras hacen la evaluación, les voy contando. El primer enlace que les compartí es un ebook donde pueden descargar la plantilla para hacer y estimar historias de usuario. Las historias de usuario son un elemento clave en el agilismo, por eso te explicamos de manera sencilla en qué consisten y cómo hacerlas.
Esta guía es gratis y pueden aprender qué son las historias de usuario y cuáles son los componentes, criterios de aceptación, qué es Invest, cómo estimar historias de usuario y también pueden encontrar una plantilla guía en la que lo pueden hacer. Otro artículo que les compartí es cómo implementar Kanban usando Trello, que Sujei nos habló de Trello, y el último es cómo comerte un elefante. Aprende a aplicar el método Kanban. ¡Listo!